Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 16:6. Pastor Sigmund Gutnecht, presidente de la Conferencia General, durante los años 1966 hasta el año 1993. Libro Evangelización Personal, autor Sigmund Gutnecht. Fragmentos extraídos de las páginas 53 al 58. Vamos a conocer cómo creía nuestra iglesia durante las décadas de los 70, 80 y 90. El hombre no convertido es un esclavo. El pecador no es libre ni autónomo, está bajo el control de otro. Hay que ver el pecado como un señor o maestro y al pecador como su esclavo, que no puede por sí mismo liberarse de su lazo. Por eso tiene que ser rescatado del pecado, por medio del pago de un rescate. Este mundo es un inmenso campo de esclavos, en el que las personas son esclavas de la mentira, la maldición, el placer, la pasión, el orgullo, la codicia, la embriaguez, la moda y de su propio yo. ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. El espíritu de profecía dice al respecto: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. DTG 431,432. 5. El hombre no convertido se encuentra en rebelión contra Dios. La persona no convertida se opone a Dios, es decir, toma una posición de enemistad contra él y su. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que ven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:2.7,8. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21. 6. El hombre no convertido necesita justificación. Pecado es la transgresión de la ley de Dios, y ser pecador es ser transgresor de la ley divina y encontrarse bajo el juicio de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? El ser humano es por naturaleza un pecador y su actitud fundamental es la enemistad contra Dios. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:2.9-18. Su naturaleza es la carne y ama todo lo que Dios aborrece y odia todo lo que Dios ama. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos
8.2.5-9. No se tiene que pecar para convertirse en pecador. Se peca porque se es un pecador y esta naturaleza pecadora es la raíz, cuyo fruto son todas las palabras y actos pecaminosos. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos. Las 7 y 21-23. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:2.9. El ser humano peca por costumbre y a menudo sin ningún tipo de afectación. Su naturaleza pecadora se muestra en pensamientos, palabras y hechos pecaminosos y en su comportamiento pecador ante Dios. Dios muestra una clara imagen del pecador en Romanos. Las 7 y 14-19 y cada creyente debería conocer bien estos versículos. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cada pecado, indistintamente si se dirige hacia uno mismo o hacia prójimos, es en primera línea oposición contra Dios. La medida de un delito es decidida por aquel contra el que se dirija, por lo que pecar contra Dios es una injusticia. Porque yo sé de vuestra muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo, y recibís cohecho, en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Amós las 5 y 12, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos uno a otros. Tito 3:2.3. Nuestros pecados son aborrecidos por Dios y tienen que ser castigados por Él. Este pecado afecta o al pecador mismo o a su representante, el cual toma los pecados sobre sí y muere por él. El ser humano tiene que ser justificado ante Dios para poder vivir de nuevo y eternamente con Él. Justificar significa declarar justo. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió como ofrenda representativa por nuestros pecados y el que reivindica este don de gracia para sí personalmente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador es justificado a los ojos de Dios. Justificación es más que perdón, pues Él considera al creyente como si nunca hubiera siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante Él la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos, las 3 y 24-26. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Rom. 5. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas, las 2 y 16. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hebreos 13, 7 al 9. Si durante décadas así hemos creído, ¿por qué está ocurriendo un cambio en las doctrinas? ¿Desde cuándo las doctrinas de la teología de la última generación ingresaron a nuestra denominación? Salmos 11:3.
Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?